Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas noches, Uruguay. Con la presencia de Álvaro César Alfonso, Horacio Mario Lampariello, Albérico Barrios Pedreira, la asistencia técnica de Javier Caraballo y quien les habla, Héctor Amodio Pérez, se pone en marcha el Cernidor 204, correspondiente al día 19 de junio de 2025. El 19 de junio dicen que nació José Gervasio Artigas. Digo que dicen porque está tan controvertida ya la historia del Uruguay. Saucio, Montevideo. Que por ahora vamos a mantener el 19 de junio. Nació José Gervasio Artigas, que lideró la Revolución Oriental, que actuó durante la Guerra de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y se destacó por ser el portavoz del federalismo sobre los territorios que hoy ocupan Uruguay y Argentina. Se lo conoce también como el jefe de los orientales y el protector de los pueblos libres. Una de las frases más recordadas es: mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Con ello enfatiza que la legitimidad del líder o gobernante deriva del consentimiento y la voluntad del pueblo y se extingue cuando el pueblo, en ejercicio de su poder soberano, toma decisiones o actúa directamente. En nuestro país, incluso quienes se proclaman seguidores del ideario artiguista respetan el sentido de esta frase cada cierto tiempo, que es el que media entre una elección y otra, para luego gobernar, olvidando que Artigas también dijo que los más infelices sean los más privilegiados, lo que es un llamado a la justicia social y a la redistribución de los recursos para favorecer a los más desfavorecidos. Yo no puedo olvidar que el MLN hizo suyo el ideario artiguista y tomó como su bandera la bandera de Artigas, a la que agregó la estrella de 5 puntas, símbolo del movimiento Tupamaro, sin la T que se le agregó luego para diferenciarse de otros movimientos de liberación nacional. De más está decir que cuando miembros del MLN ejercieron funciones de gobierno, actuaron de espaldas al ideario artiguista. Precisamente mañana 20 de junio se cumplirán 53 años del día que las fuerzas conjuntas exhumaron el cadáver de Pascasio Báez, hallado en la chacra Spartacus, propiedad que estaba a nombre de la familia Esclavo, miembros del MLN. Voy a referirme a ese hecho porque es uno más, donde la verdad histórica está ausente. Un hecho del que mucho se ha hablado y escrito, pero olvidando el contexto en que ese hecho se desarrolló. El MLN y todo lo que lo rodeó, todo lo que generó, incluso la intervención militar que luego desencadenó la dictadura, la forma en que el MLN fue aniquilado, incluyendo la tortura como arma, son hechos históricos. La muerte de Pascasio Báez es uno de ellos. Los hechos históricos son aquellos que tienen proyección en el futuro
de las sociedades en que esos hechos se dieron. Todo lo que estamos viviendo hoy sobre la violación del Estado de Derecho y que le da valor al dicho de Mujica de que lo político prevalece sobre lo jurídico, son consecuencias de la prevalencia sobre la verdad del relato que a través de la complicidad de gran parte de los historiadores y los medios se ha impuesto, y es lo que llamamos la historia oficial. Una historia oficial que tiene muchos protagonistas y que ha logrado convertir en figura de renombre internacional, una especie de Mandela blanco, a un personaje siniestro como fue José Mujica Cordano, responsable e inspirador de las tupabandas y los ajustes de cuentas internos del MLN. Creo que los hechos históricos deben ser tratados como lo que son y no encuadrarlos dentro de circunstancias que en vez de arrojar luz sobre ellos, los oscurecen todavía más. Cuando yo vine en 2015 y dije lo de los ajustes de cuentas y hablé sobre los asaltos que habían pasado como hechos policiales comunes, muchos me dijeron que estaba loco y se me negó la razón acerca de los pactos que ciertos dirigentes del MLN pactaron, vaya la redundancia, con algunos sectores de las Fuerzas Armadas. Hoy todos hablan de esos hechos, sin citarme, claro. Y si lo hacen, es para recordar, para agregar la coletilla de que Héctor Amodio Pérez fue considerado el traidor del MLN. Que el MLN haya desmentido las acusaciones que se me hicieron, no importa, las dejamos pasar. Ellos no se enteraron. La muerte de Pascasio Báez se dio en un contexto de división interna del MLN. Tras el abuso, el MLN se vio abocado a un proceso de división iniciado en Punta Carretas, entre quienes querían convertir al MLN en una guerrilla rural, el famoso Plan Tatú, asentado sobre las tatuceras, unos agujeros hechos en el campo que algunos quisieron comparar con la Sierra Maestra cubana. Hay que elevar el nivel de los enfrentamientos, decían Fernández Huidobro, Sendik, Zabalza y quienes fueron sus seguidores. Elaboraron y apoyaron el Plan Hipopótamo, plan destinado a preparar los diversos planes y tareas que eran necesarios realizar para la insurrección generalizada destinada a la toma del poder y que tenía dentro de su concepción el ataque sistemático a las Fuerzas Armadas. Y quienes preconizábamos continuar con la propaganda armada, es decir, los moderados en el ejercicio de la violencia, fuimos los acusados de militaristas, cuando la verdad es que fue completamente a la inversa. La estancia Spartacus fue un local a nombre de la familia Esclavo, pero financiado en gran parte por el MLN. Yo mismo firmé una supuesta compra de una chacra en Pando, propiedad de Esclavo, por valor de 5 millones de pesos, que era dinero proveniente del casino de Carrasco, que sirvieron para la compra del campo en Pan de Azúcar. Y de la misma manera, en sus declaraciones, reconoce que el MLN le entregó a Esclavo dinero para hacer frente a varios compromisos pendientes de pago. Es en los momentos de división interna que yo renuncié al Comando General de Montevideo, en desacuerdo con la actitud del Ejecutivo por no enfrentarse al proceso de división. ¿Por qué un Ejecutivo mayormente moderado
acepta una de las alternativas que los ocupantes y dueños del local proponen, como era la eliminación física de un inocente para salvar un local. La respuesta es para no privar al sector, liderado por Raúl Sendic y los suyos, de la columna vertebral del Plan Tatú, el Caraguatá. Hay que tener en cuenta que Esclavo, hombre de confianza de Sendic y con un afán de protagonismo dentro del MLN, es el que viaja a Montevideo a informar de la situación creada y seguramente puso énfasis en la eliminación de Pascasio Báez, porque entre otras consecuencias, con eso evitaba la clandestinidad, no solo la suya y de toda la familia, sino la pérdida del local. Pero no era solo el valor del local. La clandestinidad de su familia pesó muchísimo. Pero vamos a los hechos. Dice Manera Lluvera en sus declaraciones que al final de ese periodo, un periodo que él relata, que no viene al cuento en este momento, Chiquito, se refiere a Jorge Becatesa, me visita y me plantea que fui designado para ocuparme del Caraguatá. Me dan un contacto con el camión del Gordo Teo, que me lleva hasta ese local ubicado en el kilómetro 113 de la Ruta 9. El Gordo Teo era uno de los hermanos Rolando, integrantes de la Fuerza Aérea Uruguaya. Fueron grandes militantes del MLN encuadrados en la columna del interior, que actuaron siempre bajo la responsabilidad de Lucas Mansilla y que tuvieron varios locales bajo su responsabilidad. Uno en la calle Jaime Civils, otro en Rivera y Brito del Pino y en Emilio Raña, casi Garibaldi. En este último, precisamente, me detuvieron a mí. Dice Manera que cuando llego allí, al Caraguatá, se encontraban Horacio Ramos, Celia Ité, Osano, Enrique Osano y Raúl Canzani. A los pocos días llega Bassini por sus propios medios y Fernández Cabeles en el camión de Teo. El Caraguatá lo componían 2 berretines que servían como depósito y vivienda. El local dependía directamente de la dirección, siendo nuestro enlace primeramente Chiquito y luego Octavio. Octavio era el seudónimo de Henry Engler. Llega al Caraguatá a Taliba Castillo a los pocos días, mientras se encontraban en la Tatucera Chica a Taliba Castillo, Osano y Celia Ité, y en la Grande Canzani, Bassini, Fernández Cabeles, Ramos y yo, Osano detiene a una persona que pasa encima de la Tatucera Chica. Castillo me comunica y le avisamos a Esclavo que venga a los efectos de ver si es persona conocida. Paralelo a esto lo trasladamos a la Tatucera Grande. Esclavo no lo reconoce. Estudiamos la situación y manejamos en forma hipotética las posibilidades, en vista de que no lo podíamos dejar en libertad, las cuales eran tenerlo retenido indefinidamente, sacarlo del país o ejecutarlo. Se pensó también en hacerle una cura antialcohólica y posteriormente intentar su reclutamiento. Como la situación era difícil, enviamos a Esclavo a Montevideo para que se ponga en contacto con la dirección. Esclavo establece contacto y vuelve con Octavio. Se le plantea el problema a Octavio, se le explican los antecedentes de Báez Mena
que era la persona capturada, y este se va, o sea, Octavio se va, prometiendo traer una respuesta a breve plazo. En este interín se van Seña y T, Osano y Castillo. Vuelve Octavio y se reúne conmigo, Bassini, Canzani, Cabeles y Ramos. Nos comunica la decisión de la dirección en el sentido de que se ejecutaría a Báez Mena. La decisión no se discute, aunque a dos compañeros que fueron Canzani y Fernández Cabeles les resulta muy difícil aceptar la decisión de la dirección, fijándose para 2 días después la ejecución de Báez Mena. Se va Octavio y le comunicamos a Esclavo tal decisión. Le digo a Esclavo que elija el lugar donde sepultar a Báez Mena. Lo marca y me lo comunica. Al día siguiente regresa Octavio, acompañado de Chiquito, Becatesa, quien trae unos inyectables que iban a ser usados en la ejecución. En el lugar elegido para enterrar a Báez se comienza el pozo en el que trabajan Cabeles, Esclavo, Canzani, Ramos y yo. Se hace un hoyo de 1,50 m de profundidad, el que es terminado en la noche. Bajamos a la tatucera, Octavio, Bassini y yo. Le damos ropa a Báez Mena para que se vista y se le dice que va a ser trasladado, por lo cual se le va a inyectar una droga para que se duerma. Bassini le aplica la inyección y le da muerte. Posteriormente a esto lo desvestimos en forma total y ayudados por Esclavo y Chiquito lo sacamos de la tatucera. Entre Bassini, Octavio, Esclavo y yo lo trasladamos en una camilla improvisada hasta el lugar donde va a ser enterrado y donde nos esperan Fernández Cabeles, Ramos, Chiquito y Canzani. Dejamos el cuerpo de Báez Mena, que es sepultado. Esclavo y yo comenzamos a acarrear la tierra sobrante para esparcirla en la cañada. Regresamos al Caraguatá y se van Octavio y Chiquito. De la familia de Esclavo sabían de la captura de Báez y de común acuerdo entre nosotros se decide decirles que este había sido trasladado hasta Montevideo. Un legal que daba cobertura en lo de Esclavo, al que conocí por Juancho, había ido a ver a sus familiares y a su regreso se le dijo que Báez había sido trasladado a Montevideo. Hoy sabemos que Juancho se llamaba Juan Carlos Serna. Esto lo agrego yo. Ahora bien, de las declaraciones de Manera surgen algunos detalles que llaman la atención. Punto 1. Esclavo no conoce a Pascasio Báez. Si Esclavo no lo conoce, a Pascasio no lo conocía nadie de los presentes en el Caraguatá. Ahora bien, si nadie lo conoce, ¿por qué surgió la idea de hacerle un tratamiento antialcohólico? ¿Cómo sabían que tanto Pascasio Báez como su esposa Alejandrina eran alcohólicos? Tanto es así que una de las causas de Alejandrina fue la cirrosis. Vamos a tratar de cerrar estas incógnitas con lo que hemos averiguado con gente que no vivió aquellos momentos, pero que tuvo relación con gente que sí lo vivió y que en el año 2017
2019 todavía vivía. Pascasio vio efectivamente a un hombre, Manera confirma que fue Enrique Ossano, salir de la tatucera. Pascasio fue a un bar, me dicen que al bar del Pato Freire, y comentó lo que había visto. Los parroquianos se reían de los dichos de Pascasio. Ya está borracho, comentaban. Pascasio había llevado a pastar un caballo, propiedad de un tal José Pereira Mucio, que estaba presente en el bar. Pereira Mucio le dijo que al otro día temprano fuera a recoger el caballo, porque le había salido un negocio y lo tenía vendido. ¿Por qué Pereira Mucio podía enviar a pastar su caballo a un campo que era de esclavos? ¿Y por qué fue el único que le creyó a Pascasio? Sencillamente porque era un colaborador del MLN, que obviamente se preocupó por los dichos de Pascasio. Luego, seguramente informó a Esclavo que al día siguiente Pascasio Báez iría a recoger el caballo y montaron todo para detenerlo. Allí se produjo el secuestro. Les voy a leer el mensaje del colaborador que vive todavía en Pan de Azúcar y que me envió Héctor Amodio. Buenos días, ¿cómo está? Bueno, pude averiguar algunas cosas, como por ejemplo, ese día que Pascasio fue al bar del Pato Freire, fue en la tardecita noche, después de haber llevado el caballo de Pereira al campo. Y fue ahí cuando vio salir gente de abajo de la tierra. Bueno, resulta que Pereira, al escuchar su relato, le dice que fuera temprano al otro día a buscar al mismo caballo que un rato antes había llevado, porque le había salido un negocio y lo tenía vendido. Ahí luego donde desaparece Pascasio. Esa tarde-noche en el bar habían otros paisanos que se reían del relato de Pascasio y no le creían. Decían que ya andaba borracho. Pensé que era difícil averiguar, pero no. Luego desapareció y su compañera Alejandrina falleció sin saber la verdad, como ya sabemos. Agrega este hombre. Pereira Mucio al día de hoy tiene 2 hijas. Bueno, espero que le sirva de algo y también debe saber que estos datos son de gente de la época a la cual pude hablar. Yo tenía una idea que él era Tupamaro, que se refiere a Pereira Mucio, pero capaz que me equivoco. También estaba el flaco Gadea, María Amalia y otros más que no recuerdo ahora. Saludos y que tenga buen fin de semana. Esto es el mensaje que un habitante de Pan de Azúcar me envió. Yo voy a agregar que a María Amalia la conocí en el año 2017, porque era amiga de Sergio Lamana y le había dicho a Sergio que me quería conocer. Un día fuimos a Pan de Azúcar con el gordo Sergio, cuando yo todavía no conocía nada sobre esta historia de Pascasio Báez. La fuimos a buscar a su casa y nos invitó a comer, a Sergio y a mí. Cuando nos despedimos, esta buena señora me dijo que ya se podía morir tranquila, porque nunca se había creído la historia de mi traición. ¿Casualidad o premonición? El caso es que falleció a la semana. Puede haber sido casualidad, lo que fuera, pero fue así. Esta es la historia de la muerte de Pascasio Báez, que yo he dilucidado, digamos, a través de las declaraciones de Jorge Manera Lluveras, que en su momento me proporcionó Álvaro, que yo no las conocía, y que evidencia
que todo lo que se ha contado acerca de la muerte de Pascasio Báez, en buena parte es falsa. ¿eh? Lo detuvieron la segunda vez que Pascasio fue a trajinar con el caballo. No fue el primer día. Y que había un colaborador en el bar que es el que lo vende a Pascasio Báez. Seguramente, si ese hombre no hubiera estado en el bar, quizás Pascasio Báez hubiera seguido viviendo, porque nadie le iba a creer que, borrachín como era, había gente que saliera de abajo de las piedras. Cosas que tiene la vida. ¿Quién informó de la desaparición? ¿Cómo? ¿Quién informó oficialmente de la desaparición de Pascasio Báez? ¿Quién Porque informó oficialmente? O sea, no ¿Dentro sabe. del MLN? No. Las autoridades. Eh, Que la esposa no sabe. Ramos. Fue detención. Si me Eh, permiten, quiero, Dele, vamos a fue entrarle rápido. a esto. Está seguro divino. quiero hablar del acta. El acta de manera no tiene preguntas. Solo al principio, Y le dice, ¿cómo se llama? cómo se llama, se integra al MLN, sí. La cosa fue así. Cuando los detuvieron, vino un oficial superior que estaba en la unidad y le dio un bloc así y un lápiz. Y le dijo, escribí todo lo que sabés. Mirá que algunas cosas sabemos. Si las cosas que sabemos no las escribís, te cago a palo. Sí. ¿No? Bueno, y ahí Una escribió. tortura psicológica. Porque, claro, el día que. Tocar no lo tocó. No. Pero el día que hablamos con Amodio por el tema del acta, Amodio se asomó y dice, pero no le preguntan, no le han preguntado nada. Y dice, bueno. Son hojas y hojas. Son 13 hojas escritas en esa máquina que deben ser como 40 hojas de ahora, a ¿no? máquina, a un espacio, Sí. de margen a margen, y cuenta cosas que ni yo mismo me acordaba. Sí. Porque habla de... Tú me lo dijiste ese Sí, día, vamos. pero cuando de agarraba, los leías y eso, inicio, seguro. nombra a Plinio Ungerfeld, que fue un viejo militante socialista, que yo ya ni me acordaba del nombre, y él lo menciona en los antecedentes de la formación de los grupos del Partido Socialista. Y dijo otra cosa que no es menor. El asesinato de Dan Mitrione Sí. fue por injerencia extranjera. Injerencia extranjera, No, exactamente. en ningún momento manifiesta en el acta que fue porque Mitrione enseñaba a torturar en Uruguay. Exactamente. Y Sendí tampoco lo dijo. Seguro. Ahí está. O sea que les molestaba tener un asesor norteamericano en cualquier cosa, pero no necesariamente en torturas. Claro, sí, fue un funcionario americano, nada más. Toda esa historia es posterior. Estaba viendo la fecha, ¿no? Se lo mandaron en el año 21, mes 6. Sí, en el año 21. Mes 6 del año 21. Y quiero hacer otro comentario. Dele, está buenazo. Sí. El campo esclavo fue entregado a la vuelta a la democracia. Ajá. Se le devolvió, sí. Ahí está. En el año 1999 ocurren episodios en esa zona que está vinculada a la chacra y que participan José Mujica y Lucía Topolansky. ¿Qué hubo robos? ¿Qué hubo? No, ve, lo vamos a traer al programa. Eso. Yo tengo toda la documentación. Ahí está. Que participaron directamente en los episodios con terroristas alemanes que estaban entrando al Uruguay. Ah, sí, es cierto, tiene razón. Y bueno, Cobertura. Sí, ahí está, cobertura, pero la incidencia es que la misma chacra tiene mucha incidencia para que las fuerzas de seguridad alemanas le avisaran a las fuerzas de seguridad del Uruguay sobre ese aspecto. Qué coincidencia. Ahora, ¿cómo fue posible que la justicia devolviera esa chacra y no devolviera a otros las propiedades que se habían usado para cometer delitos
dentro del MLN. Pero porque eso fue Por- comprada con dinero de choreo. Sí, sí, no solo eso, es que Pero Amodio era un elemento necesario para cometer un crimen. La cárcel del pueblo nunca se devolvió, la casa de la calle Juan Sí, Polín. ahí está. Sin embargo, la chacra Espartaco sí. Sí. ¿Y por qué? Ujú. Veo- ¿Qué poder tuvo la familia Esclavo, más allá de que la señora de Esclavo fue la presidenta del Frente Amplio en Maldonado? ¿Alguna incidencia? Le devuelve la democracia, además, Sí, la, sí, la- sí, la sí. chacra. Claro, sí, 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 estamos sí. hablando después del 85. Pero además, lo mismo pasó en Argentina con las propiedades que había comprado o los inmuebles que había adquirido el Partido por la Victoria del Pueblo con el dinero del secuestro de Har. Sí. Y esa después que cayó el PVP. Bueno, alguien nos dijo, ¿no? Sí. No, eran como 30, pero a mí me pasó. ¿Y quién las tiene? ¿No? Esa es otra cosa. Seguramente los que detuvieron en Argentina, muchos de ellos, son Propietario. Propietarios de esas propiedades. O algún otro, ¿no? Porque eso era un juego entre la CIDE y la banda de Gordón. Sí, sí. Pero también pasan esas cosas que esas propiedades se pierden y no eran cualquiera, ¿no? Cualquier propiedad, porque hoy esos inmuebles deben estar costando entre 800.000 o $1.000.000, ¿no? Porque eran Argentina, en sí. barrios lujosos, coquetos, sí. Barrios Coqueto. Ninguno comprado Sí, sí. en zonas fuera, Mm, con urbano. No, esto era un barrio coqueto. ahí está. Paquete. Y no había una chacra allá en Rocha que había discusión para devolver, que le costó la vida a uno. Está también. Esa era del Movimiento por la Tierra, en una chacra en Balizas. Le costó la vida a Ronnie Escarcela. Sí, claro. Y el exilio a la esposa de Escarcela, Marta Stavicius Stavinakis. Y les costó todo eso en democracia después que pasó la dictadura. Sí, fue no en el, antes. fue en el Sí, año sí, 92. O sea, vamos a traer los tiempos. Mm, No, bueno, sí, por ahí. no vamos a discutir año más año más. No, Fue por en eso. democracia. Fue en Me alcanza con ese sí, titular. claro. Sí, Tengo porque algún- Ronnie muere en el año 94, creo. Tengo algunos mensajes. Muere no, lo matan. No, sí, claro. Sí, No, sí. yo- Vamos a aclarar cómo son los tantos. Mm, Una cosa es morir por muerte natural Exactamente. o por una enfermedad terminal, otra que te limpia. Mm. El 445. Buenas noches. Como ustedes buscan la verdad de las cosas junto con Amodio Pérez, cosas que valoro, porque en este país quien dice la verdad parece que es condenado. Por alguna línea segura les voy a pasar un dato que de seguro no lo sabe nadie de la prensa. Yo me retiré de la prefectura de La Paloma en diciembre del año pasado. Creo que me van a entender cuando digo línea segura. Sigan así. Nos comunicaremos. Si nos está escuchando, nos vamos a comunicar por línea segura. ujú. Tenemos otro más. La verdad dice, cuando habla Amodio de las cosas que pensaban y hacían, y la gran mayoría de la gente muy bien económicamente, y parece mentira, se creían llevarse al mundo y no conocían el campo. Muy bueno. 336. Noemí, muchas gracias, señor Lampariello, por enviar el programa. Nos saludas por el mismo. 494, buenas noches. La señora de Romay de Canal 4, creo que era de apellido Esclavo de Romay. No sé si se escribe igual y si son los mismos. Esclavo. Empezaba con ese. Este empieza con ese. Mm. Esclavo de Romay. ¿Saben si aún se puede visitar la cárcel del pueblo o este gobierno la cerró para el público? Buenas y gélidas noches. Pregunta que nos hace que yo desconozco la respuesta. Pero es interesante, porque se abrió para visitas que se tenían que coordinar en el Ministerio de Defensa. Creo que le hacían una lista para los días sábados. Así que lo que puede hacer la persona es preguntar en el Ministerio de Defensa si la puede visitar. Es bastante interesante. Yo la visité. ¿Usted la visitó? Sí, Usted claro. tuvo 2 visitas. Sí. Yo también fui. Visitas, una guiada y otra estándar. No, No es no. lo mismo. Yo fui guiada. Fue guiada. Bien.
Aquel no, aquel fue Me abrieron abrieron todo el sistema. Sí, lo que nunca pude entender es cómo podían pasar por ese huequito de ahí abajo para subir hacia arriba, ¿no? Si entran los hombros, entra el cuerpo. Sí, pero... Es complicado para Que no entrar te y agarre salir. panzón, dijo uno, ¿no? Éramos jóvenes. ¿Eh? Éramos jóvenes. Sí, claro, Estaba pero- diseñado para jóvenes. Sí, claro, pero Recién una... propuso saltar el cable ese con la edad que tiene. Amodio, si yo tengo 18 y el resto de experiencia de edad. Pero Yo te aseguro- una persona robusta, Sí. yo creo que se complicaba para pasar por esos lugares. Mirá, el gordo, no me acuerdo cómo se llamaba, Mm. uno de Si pasaban los gordos. la FAU que sacamos, yo no sé cómo hizo, porque lo sacamos en el túnel en el abuso. Claro. Pues este gordo era el único que en el penal no tenía mameluco, porque no había mameluco para él. Y no le iban a hacer un mameluco de medida. Sí. Porque Igual salió por el túnel. pasó por el túnel. Che, ¿y no le pidieron que hiciera dieta un mes antes o algo? Porque digo, ayuda un poco, Pasó gordo. por el túnel. Y yo te aseguro que en determinadas circunstancias el hombre es capaz de cualquier cosa. Sí. De pasar por donde No, pero sea menester. llama la atención, ¿no? Porque son... Tú sabes que son muy pequeños los lugares para donde se deslizaban. Sí. Porque además tenía que tener especialmente manejar muy bien el cuerpo, porque entrar Sí, hacia abajo no, derecho y después Lo que pasa tener que que agacharse para meterse por un túnel. Lo que pasa que en ese entonces en Punta Carreta se hacía cultura física. Mientras yo me acuerdo cuando teníamos acceso a la cancha de fútbol, éramos los únicos que usábamos los implementos de gimnasia. Se saltaba en el potro, en esto, en lo otro, o sea, se corría, vamos, dar vueltas, yo qué sé, 50 vueltas, 60 vueltas alrededor del campo. Estábamos en ¿Estaban en forma? Estábamos Bueno, en- pero a vos te gustaba el ciclismo también. Sí, bueno, pero precisamente el ciclismo no es un deporte que te facilite ese tipo de cosas. No crea fuerza física. Es otro tipo de musculación. O sea, antes de entrar con lo de Percivale, Sí. tu presencia en el Parlamento, Sí. hubo varios mensajes. Yo recibí varios mensajes de cuando el otro día mencionamos el tema de las leyes de reparación. Sí. Sí, muy enojado la gente. Sí, claro, pero que no Muy- se enojen con nosotros. No, Porque no. hubo uno que dijo, no lo aguanté más a Alfonso con todo Sí, lo que claro. dijo y dejé de escucharlo. Y después me escribió y dijo, lo estoy escuchando diferido porque el programa es bueno, pero en ese momento no aguanté más, me dijo. Y yo hasta disculpa el caballero, Bueno, o dama, no sé qué era. Bueno, pero la cosa es que esas tres leyes Sí. no hay un solo responsable. No. Es todo el sistema político es el responsable porque lo votaron todos, ¿no? Sí, claro. Y no quiero mencionar los discursos que hicieron integrantes de los partidos fundacionales del Uruguay, Colorado y Nacional, a favor. Por eso esas cosas creo que, como decía Modio, hay que juzgarlas no con la cabeza de ahora. Porque en aquel momento, 2005, llegaba el Frente Amplio, iba a solucionar todos los problemas. Es decir, si usted iba a un clásico y Peñarol le ganaba 3-0 a Nacional, usted creía que Nacional le había ganado a Peñarol 3-0 y viceversa, ¿no? Esas cosas que el Frente Amplio podía solucionar todo. Entonces, cuando se originaban los debates en el Parlamento, era casi un amén en aquel momento, ¿no? Sí, sí. Porque no, vamos a dejarlo porque estos son unos cra. Bueno, así fue. Entonces, me parece, en vez de escribir un libro, porque el otro día escribimos todas las leyes, ¿cómo se llega a ese contexto? Y de a poco, porque es un poquito extenso, lo podemos ir 2 o 3 minutos hoy. Sí, sí. Y No sí, todos sí, juntos. Seguro, no Bien, todos juntos. por favor, No todos juntos, pero sí la responsabilidad de las llamadas organizaciones sociales en este tema. Las que hacen lobby. Claro. Y cómo arrinconaron al sistema político para que se diera toda esta situación. Y voy a empezar, ¿no?
Es el libro La intriga de los derechos humanos y el título es Revolución por la jubilación. El 14 de julio del 2009 es el distribuido 3279 del Parlamento, cuando se consideraba la ley 18.596. Es decir, ya estaba decidido que la dictadura iba a empezar en el 68, pero lo que no estaba decidido era el tema de... Los que iban a cobrar. El seguro, ahí está. Y entonces empieza así. Pero no hicieron guerrilla para ser jubilados. Le reprochó a Herardo Velázquez, delegado de la Comisión del Reencuentro de los Uruguayos, un grupo de personas que no identificó ante la sensación de que se había desvirtuado la lucha en democracia y durante la dictadura, con reclamos de diversas organizaciones sociales que solicitaron ampliar las reparaciones económicas previstas en la ley 18.033, conocida irónicamente como la ley del guerrillero. Durante su participación en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, las solicitudes eran como un manantial inagotable, pero sin titubear, Velázquez intentó justificar sus demandas aduciendo que acá los exiliados y los clandestinos se la tuvieron que jugar. Bueno, uno de los jefes del MLN, reacio a las reparaciones, fue el que fuera ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro. Yo me hice Tupamaro por ideología, no para cobrar una pensión. No fue para que el pueblo uruguayo se encargara de mí. Eso lo repitió en varias oportunidades. Bueno, el día que se votó esa ley, Fernández Huidobro no participó de la sesión, ingresado a sala su suplente. Pero el ministro sí tenía una postura favorable a que aquellos que le habían pasado mal cobraran una pensión o una indemnización, pero puntual, solo en casos probados y que así lo ameritaran. Otro de los fundadores, en cambio, Julio Marenales, emitió una opinión al respecto. En el libro El revés de la trama nos dijo, le preguntamos, ¿usted reclamó en forma pecuniaria luego de dejar la prisión? Le dijo, estaba ahí en un conjunto. Era el tipo al que más correspondía una reparación. La justicia civil con los datos de la justicia militar me absolvió. En realidad estoy amnistiado porque la acusación de los delitos que tenía por Soca, se refiere a la toma de la comisaría de la ciudad y de la subestación de UTE, donde murieron 2 policías, quedé limpio con eso. Yo no estaba en el lugar donde murieron las personas, ni fui el planificador. Participé, pero no estuve en el lugar. Estaba en un tranque que si hubiera venido alguien a pasar por ahí hubiera sido mucho peor que lo otro. Es decir, que la muerte de los 2 policías. Estábamos preparados para no dejar pasar ni una mosca. La cosa hubiera sido muy fea. Bueno, pero por lo menos fue cómplice. Sí, sí. Volviendo a lo que decía Velázquez en la comisión, los reclamos en busca de más reparaciones se produjeron durante el tratamiento de esta ley, la 18.596, ¿no? Velázquez, que ya dije representaba la Comisión del Reencuentro, luego leyó un documento que entregó a los senadores donde reprochó que se habían aprobado normas reparatorias ambiguas y discriminatorias, pero no una verdadera ley de reparación integral. Además de criticarla, calificó a la ley 18.033 como barata. Vamos, dijo de su mamá y de su papá. Vamos llegando a los 700 millones de dólares, baratísimo la ley, ¿no? Ese lobby que hace todo estos muchachos. Porque viste que lo hacen en todos los rubros. Cuando hay un problema en un banco, vienen los banqueros a hacer lobby. Cuando hay un problema en un frigorífico, vienen los sindicatos a hacer lobby para que les tiendan los seguros de desempleo, en forma injusta, digo yo. Y digo injusta porque el que no tiene fuerza sindical o no tiene fuerza para ir a reclamar, le tocan 6 meses y a la calle. Estos fenómenos consiguen un año y pico, ¿no? Y es puro lobby. Y terminamos el artículo 7 de la Constitución, creo que era el 7. Dice que somos todos iguales ante la ley. Miércoles somos todos iguales ante la ley. La demostración es esta. Se hacen leyes a medida. Cuando se especifica en la Constitución que no podrá haber leyes particulares para determinado, dice particulares para personas. Y bueno, un grupo de personas es lo mismo. 5, 10, 100. No, pero ahora mire que lo que viene, si el otro día se calentaron, seguramente ahora se van a calentar más, porque lo que fueron y refirieron los representantes de las organizaciones sociales viene acá. No es muy largo, es bastante breve. Casi con la línea del telescopio, con la seguridad de que el Estado es un barril sin fondo, durante la discusión parlamentaria sobre lo que luego se plasmaría en la ley 18.596,
96, diversas organizaciones sociales, invocando ser víctimas del régimen de facto, pero también del gobierno constitucional presidido por Jorge Pacheco Areco, solicitaron su reparación integral al considerar que no habían sido atendidas en su totalidad por la ley 18.033. Reclamaron la revisión de las leyes, dejar sin efecto requisitos impuestos para acceder a la jubilación, elevar la pensión, autorización de créditos del Estado sin pago de intereses, regularizar las reparaciones en forma similar y cómo actuó el gobierno del Partido Colorado tras los levantamientos revolucionarios del caudillo blanco Aparicio Saravia, y hasta quedó al descubierto un hecho insólito. Hubo maestras, escuchen esto, hubo maestras que pidieron dejar sin efecto su pasividad para poder cobrar la irónicamente llamada jubilación del guerrillero. Y lo hicieron. Sí, lo hicieron. No, vamos a aclarar. Sí, sí. No es que lo pidieron, lo llegaron a hacer. Sí. Y lograron conseguirlo. Sí, el Optaban senador, por la mejor. el senador Reinaldo Gargano, quien también fuera canciller en el primer gobierno de Vázquez, entonces presidente de la comisión parlamentaria, había presentado la futura norma a la oposición de la siguiente manera. A juicio del gobierno nacional, el Frente Amplio, y de la mayoría parlamentaria que representamos, se trata de un proyecto de ley de extraordinaria importancia. El 14 de julio del 2009 no fue un día cualquiera para la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Las diversas organizaciones sociales lanzaron una catarata de reclamos. Además, en esa fecha se recuerda el Día de los Mártires Estudiantiles. El delegado de la Comisión de Funcionarios Restituidos del Estado, Pedro Pupo, invocó al doctor, bueno, yo le diría doctor, no, el currero, Óscar López Goldaracena, aduciendo que éste consideraba que los reclamantes debían recibir una reparación integral en 5 fases. López Goldaracena, uno de los abogados de las supuestas víctimas que aparecen en varios juicios por violaciones a los derechos humanos de funcionarios policiales, obtuvo el título durante la dictadura. Pupo reclamó revisar la ley 15.783 que reparó a los funcionarios públicos, a quien el gobierno dictatorial dejó por fuera del Estado a través del acto institucional número 7. Es decir, la ley de cuando se vota la amnistía, se coloca un artículo, el 25, que se iba a hacer una ley, cosa que se hizo, y que es este número también en el gobierno de Sanguinetti, Es que ya para la reparar. venían pidiendo desde esa época. Seguro. Desde las negociaciones del Club Naval la venían Ahí pidiendo. está. Argumentó que todos estamos de acuerdo que la ley de caducidad laudó mal un tema y que ello es revisable. También debería ser la ley 15.783, la ley de los funcionarios públicos, dado que ambos emergen de un mismo momento histórico en el cual la salida fue temerosa e insuficiente. Esto no lo dijo Fernando Pereira, pero vio que la palabra ya viene de lejos, ¿no? Gastón Grisoni, representante de Crisol, que figuró en una lista del Partido Comunista y fue como cuando fue liberado el 27 de febrero del 84. Es decir, que salió antes de la ley de amnistía. No era tan malo. Sí, estimó que la ley 18.033 tuvo carencias e insuficiencias. Ahora es el delegado para decidir quién cobra esas carencias y esas insuficiencias. En su intervención, de acuerdo al acta parlamentaria a la cual nosotros accedimos, presentó un documento con reclamos que a su criterio no había atendido la ley 18.033, a saber. Escuchen esto. El Estado no se disculpó con las víctimas ni con la sociedad. Se excluyó a niños y adolescentes familiares de los presos. No se estableció un día oficial de homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado. No se destinaron centros de memoria emblemáticos, por ejemplo, el edificio del CALEN, donde funciona la Institución Nacional de Derechos Humanos, y el ex penal de Punta Rieles. Hay confusión entre la indemnización de los presos llamados políticos y las PER que otorga el artículo 11 de la ley 18.033. Los montos pagados por el Estado son exiguos y arbitrarios. No se basan en sentencias judiciales. No se indemnizó a todo el universo de las supuestas víctimas. Los beneficios en materia de salud son inferiores y deberían ampliarse y no restringirse. Quiero marcar algo. Es mentira que no hubo pagos sin sentencia judicial. ¿Hubieron? Hubo muchos. Claro. Hasta hubo un reclamo de $1.600.000 en la cual el Estado terminó pagando $200.000 y los abogados del Ministerio de Defensa
No quisieron seguir porque dice, vos, mirá que si seguimos capaz que nos cobran 500, 200, si pidieron unos 600, le pagamos 200, estamos bastante bien. Porque capaz que si seguimos con el lío nos cobran 500. Sí, si Es te agarran decir, que lo el que, tribunal te lo que ejecuta. dijo Grisoni es mentira, ¿no? Porque además esas Pero indemnizaciones... aparte hablan de exiguo. Pero, Sí. a ver, vamos a parar un poquito. Ujú. Vamos a comparar. Los tipos hablan de exiguo. Hoy no ganan, ninguna de esas gana menos de 50, 60 mil pesos. No, mucho más hoy. Bueno, pero yo le puse No barato. gana, cobra. Cobra. Tiene Mm. usted razón. No gana, cobra. Que no necesariamente el cobrar implica que haya Bien. tenido la justificación para Sí, cobrar. No cobra. Recibir un dinero. Recibir un dinero. La jubilación es mínima, 20 mil pesos. Ujú. No llega más, 20.500. Entonces, y yo capaz que le digo, mira que con esa plata capaz que no vivís, porque el Uruguay es uno de los países más caros del mundo. Sí. Pero los que cobran menos, que son muchos más, y aportaron, porque la de 20.500, la jubilación de 20.500, es con el aporte mínimo, pero con los años que tenés que haber metido. 30 por lo menos. Ujú. 30 añitos, ¿correcto? Uno de Y ellos es mi caso. No. 32 años. 32 años, bueno, ¿vio? Bueno, Grisoni dice... Yo cajé 37 años, 10 meses y un montón de días. Mm. Sí, pero mira tu posición y mira la mía. Usted está más cómodo, tiene razón. Sí, Ahí le doy la No, derecha. no por Ahí mi le doy la mérito. derecha. No por mi mérito. No, el mérito es suyo. Bueno, Sí. Lo obtenga de otras partes será su Eso problema. dicen mis hermanos. Eso dicen sus hermanos. Bueno, Grisoni... No vendo droga ni trafico de armas, claro. eso es bueno. sí, Ahora después hablamos del tema. sí, hermano. sigo. Grisoni criticó que porque hay algunas cosas que van a pasar ahora, ¿no? Sí. Así que, Yamandú Orsi, prepárate porque esto que está escrito acá Viene. y que pidieron acá lo van a pedir ahora. Se va de como- licencia Orsi, así sí, que sí. Grisoni ¿Dio la criticó... licencia reglamentaria? ¿Y si lleva 6 meses laburando? Y le darán lo correspondiente a los 6 meses, como cualquier No. trabajo. Porque ¿Cómo acá 6 la meses? licencia- ¿Cómo? 3 meses. 3 meses. La licencia se toma después que tú generaste el año. No necesariamente. Ujú. En caso de enfermedad se adelanta la licencia, pero le corresponden los días que surgen de esos Y que 3 está meses. enfermo el hombre. No Sí. que yo sepa. Y yo tampoco. Me deja seguir con Grisoni. No, pero es que vos sabés que ese tema me tenía Sí, bueno, carcomiéndome sí, sí. el marote. Grisoni criticó que no se contemplaran asuntos pendientes de la resolución de la ley 18.033 de acuerdo al proyecto planteado por la organización sobre la reparación integral, que es lo que van a reclamar, ¿no? No se explicitaran debidamente las responsabilidades y potestades de la comisión especial que ejecuta las reparaciones, no se garantizara la no repetición de la violación de los derechos humanos y que el Poder Ejecutivo no cumpliera a cabalidad la resolución 60-147 de la ONU, que obliga a quienes se amparan en la ley a renunciar a toda acción de reclamo. Alba Roque, de la Comisión del Reencuentro de los Uruguayos, solicitó eliminar el requisito de una década de aportes para que los compañeros pudieran jubilarse, debido a que eran muy jóvenes cuando fueron perseguidos y debieron dejar el trabajo o se fueron a trabajar al exterior. Y una vez de regreso no se les computan esos años como trabajados. En realidad, en el gobierno de Valle se sacó una ley que interpretó este reclamo, si se quiere, ¿no? Roque añadió que por la ley 18.033, lo que sí no nos pudimos jubilar, y no los presos o los de la organización Crisol, nos jubilamos con una base de prestación como reparación. Es mejor eso que nada, pero quizás sería bueno que fuera un poco más. También pasó por el cernidor. Y lo dice ahí. Sí, sí, claro. Dice eso. De la Comisión Parlamentaria, la agrupación de los obreros y familiares ex Textil Ferrés, que fueron despedidos basados en el decreto de la dictadura del 4 de julio del 73. Eran 164, fueron contemplados 64. El delegado de la organización, Rubén Presa, adujo que dichos trabajadores se agregaron a las listas negras, con los cuales nos vimos enfrentados a varios hechos. El haber sido despedidos a través del mencionado decreto, el no conseguir trabajo, ser reprimido porque fuimos presos en varias oportunidades. Todo eso constituyó algo así como un exilio automático. Pero luego de este argumento para obtener el beneficio para 43 obreros que habían sido ubicados 44 años después en su intervención, más adelante, Presa se contradijo. No vamos a compararnos con las víctimas de la dictadura porque hacerlo sería algo muy feo. De ninguna manera nos comparamos con quienes estuvieron presos ni con quienes fueron exiliados, torturados o muertos. Padecimos una situación muy especial como obreros. ¿Los obreros de la fábrica estuvieron presos o no? Si estuvieron en la cárcel, también tenían derecho a compararse con los afectados por el régimen de facto. Después pasó por la comisión senatorial, la comisión ad hoc de destituidos judiciales,
que llevó redactado un aditivo para modificar la ley que reparó a los funcionarios públicos, pidiendo un nuevo plazo de 180 días con el fin de que la comisión especial recibiera nuevas solicitudes. El argumento fue: cuando se promulgó la ley 18.033 volvieron al país, pero no pudieron tomar mejores resoluciones en esa instancia y por lo tanto se considera que las situaciones que padecen desde entonces son injustas. Un hombre integrante de esa delegación... Escuche, mire que usted me dijo 3 minutos y va a seguir otro No, día. no, ya termino. Ah, bien, bien, bien. Bueno, si no le parece bien esto, No, sé me qué encanta, quiere. pero ¿sabe qué pasa? No, Hay bueno. tanto tema para Bueno, hoy. expuso su situación particular. Sí. Estamos hablando de los bolsillos de los uruguayos, ¿no? Sí. Yo estuve exiliado en Ginebra y cuando se restituyó el régimen democrático, fui reintegrado al Poder Judicial. Trabajé durante 2 periodos. El primero de 5 meses, luego volví a Ginebra. Cuando retorné al país trabajé durante 3 meses más. Procede a relatar temas familiares, que no venían al caso, ¿no? El problema que tengo ahora es que me resulta imposible jubilarme en virtud de que no puedo cumplir con las exigencias para acogerme a ese régimen. Es decir, había trabajado 5 meses y después 3 meses y... Claro, no llegaba a los años. Sí, y bueno, y Pero porque se volvía a Ginebra por decisión personal, no porque lo habían expulsado. Finalmente, la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos planteó modificaciones al proyecto que fueron atendidas. Por ejemplo, que cuando se habla de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tortura, desaparición forzada, prisión, homicidio, aniquilación de personas por integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social, no solo se sitúe desde el 13 de junio del 68 al 26 de junio del 73, sino que se extienda hasta el 28 de febrero del año 85. Asimismo, a través del doctor Javier Miranda, quien después fuera presidente del Frente Amplio, hicieron hincapié en que era fundamental el reconocimiento del Estado a la reparación integral. Gerardo Velázquez solicitó elevar las pasividades en una sola franja, en 11 BPC, eliminar el acto 9, porque es una resolución de la dictadura, que las pasividades fueran retroactivas al 2006, atención médica en la mejor salud, otorgar un préstamo de 300.000 pesos de aquel momento, estamos hablando del 2009, sin intereses, a pagar en 10 años, el cual caduca al fallecer el titular de su pasividad y otorgar viviendas para quienes no la posean. Después viene la Asociación de la Prensa del Uruguay. No, pará, ya está. Si no termino envenenado. No, pero que viene después, digo. Está bien, pero a ver. leer. Esto, Asociación de la prensa del Uruguay. Sí, después venía. Pero bueno, tenemos tiempo. tenemos días. Ahora no lo hagas abrir de vuelta al libraco. No, Mirá no. que terminamos envenenado mal. No nos alcanza el agua para enfriarnos. Vos te reí. Pero a ver, Manguea, el tipo ese que estaba en el Poder Judicial vino, trabajó 3 meses, 5 meses, se fue a Ginebra. Pero entonces tenía una vida en Ginebra que no la quería perder, lo cual lo felicito. Nadie le preguntó lo que ganaban afuera. Señor, ¿usted tiene una pensión en Suiza? ¿En España? ¿En Suecia? No. Bueno, preguntémosle al gobierno por la oficina del BPS de Servicios Internacionales que existe. Preguntémosle, ¿tiene fulanito de tal? Cobra, papito, vos cobras allá, no te voy a pagar acá. Te pago una vez, en el mejor de los casos, y nos olvidamos del tema. O no te pago nada porque vos ya trabajaste. Pero acá me corrieron. Bueno, venite a vivir. Ese no vino. No sea malo. A ver, le voy a decir un disparate que estaba feo. Pero es insostenible esa situación. Acá se falló por presión, porque hacen lobby. ¿Está bien? Yo creo que hubo una cierta cola de paja por parte del sistema político Claro. que de alguna manera provocó el enfrentamiento entre organizaciones que quisimos cambiar el mundo por la fuerza y las Fuerzas Armadas que estaban precisamente mandatadas para enfrentarnos. A las Fuerzas Armadas se les dio una orden que era, no sé concretamente si aniquilar o destruir o combatir a las organizaciones sediciosas, y se les dejó las manos libres. Eso llevó a lo que llevó.
y de alguna forma el sistema político se sintió compadecido, entre comillas, porque hubo realmente algunas situaciones donde los derechos humanos se violaron. Ujú. Que no fue general, que no alcanzó a todos, efectivamente, ha sido así. Pero yo creo que fue una forma que buscó el sistema político de lavarse las manos, de lavar su conciencia, de alguna manera. Y yo creo que también influyó mucho el martirologio que se contó por parte, fundamentalmente por parte de algunos presos del MLN, con las memorias del calabozo y todas esas historias, los cuentos de Mujica que hablaba con las hormigas y todas esas circunstancias, ¿no? Y además, un último hecho. Hay que tener en cuenta que a la salida de la dictadura, el grueso de las organizaciones sediciosas, me refiero fundamentalmente al MLN, Ujú. era mano de obra desocupada. Ujú. Habían perdido el trabajo, no tenía medios de subsistencia, se pensaba que la democracia uruguaya era una democracia tutelada, se pensó en reanudar la lucha armada, Ujú. no había otra forma de ganarse la vida, de vivir, que asaltando, robando bancos, ¿eh? Que fue lo que se hizo durante un periodo de tiempo bastante extenso. Yo los cuelgo. Luego sabemos que Mujica presionó con esa tesitura. Ujú. Cuando en tu libro Los dos demonios, Ricardo Perdomo cuenta que se le ofrece a él, por parte de Mujica, hacerse cargo del aparatito armado, precisamente para presionar al sistema político. Y el quedarse con la colina parlamentaria. Exactamente. Subir por la colina parlamentaria. Exactamente. Lo logró, ¿no? Entonces, Sí, claro. entonces Subió. yo creo que todo eso está en el germen, en los condimentos. Yo creo que nadie pensó Ujú. que el Uruguay iba a llegar un momento que prácticamente no puede seguir haciendo frente a, Ujú. desde el punto de vista económico, ¿no? Ujú. Después están los derechos adquiridos y todo lo demás, que no sé cómo. Yo creo que nunca pensaron en cómo se iba a resolver, ¿no? Sí, Amodio, yo creo que el sistema político nunca supo cómo manejar el tema. Sí, también. Antes de la dictadura, También. no También. supo manejarlo, Sí. dejó venir el golpe lo dejó venir, Sí, bueno, y después, ahí y tiene. después Claro. terminamos. Ese es otro elemento. Seguro, y después le echamos la culpa directamente a los Tupamaros, como si yo A no los tuviera Tupamaros nada. y a los Yo- militares. Seguro, como que Los no dos tenemos, demonios. no tenemos nada que ver. Cuando estamos hablando de los dos demonios, mucha gente no desconoce de dónde viene la palabra, igual que la frase, igual que terrorismo de Estado, viene de Argentina. Claro. Las dos, como las telenovelas, vino. Y después, a la salida, tampoco se los preparó a quienes salían, Sí. porque como dice Amodio, salieron y no había nada, pero le dan, después de 20 años de ese primer reclamo, y lo correcto, si hubieran querido solidarizarse con ellos, era de entrada pagar una indemnización y no esta locura de que 50 y pico de años después siguen presentándose gente y cada vez que Percivale procesa a alguien, Hay un montón que los denunció, seguro, aunque claro. no los conociera. No. A través- No, él los consigue igual, ¿eh? Ahora voy a hablar de eso. Yo creo que se pudieron buscar soluciones a través de colonización, a Mm. través de las empresas públicas. Yo creo que hubo Creo que otras salidas. ahí te voy a decir Lo que algo. pasa es que no, yo creo que si se les hubiera ofrecido una oportunidad de trabajo, yo creo que hubieran trabajado. Mm. Yo estoy convencido. Sí, sí. Lo que pasa es que este sistema
que se les dio terminó por corromper a la sociedad uruguaya. Porque mucha gente... el caso de Bassini, por ejemplo. Bassini lo dice en el libro Caraguatá. Dejó de estudiar. Y estaba a punto de ser médico. No se recibió nunca. ¿Y nosotros vamos a pagar por eso? No. Yo digo que lo corrompió. Está Estoy bien. diciendo que lo corrompió. Seguro, pero Dejó bueno, de estudiar. pero lo que Pudo hizo- haberse recibido y vivir dignamente como médico. Porque además era muy buen médico. Nos atendió a muchísimos miembros del MLN. Y a los hijos de miembros del MLN. Y sin embargo, salió de la cárcel y cobró, no sé qué trabajó durante algún tiempo. Bueno, tenía casa, tenía familia, la habrán mantenido. Y después vivió de la pensión. Y como él, muchísimos. Yo creo que si se les hubiera dado una oportunidad de trabajar, la gente hubiera trabajado. Y de acuerdo a lo que dice Amodio, una cosa que la gente también desconoce, que después podemos leer el tema del penal de libertad, los informes de Cruz Roja de los años 80 establecen claramente que la calidad médica que tenía el penal era porque había médicos Sí, claro. del MLN que ayudaban a los responsables médicos que había de parte del ejército, de las Fuerzas Armadas. Exacto. En realidad había 4 o 5, algunos eran practicantes, otros directamente médicos, y que la calidad de la atención era gracias a que ellos los atendían primero y luego avisaban, mire que tiene que llevarlo. Claro. ¿No? Solucionaban el problema del arranque y Claro. terminaba el resto. Y es una buena cosa para contar lo que pasó en el penal de libertad. Pero no hoy. No, yo no te le digo que no, pero está bien. pero- Hoy lo tengo cortito. Mm. Don Albérico, ¿quiere decir algo de esto? Que yo voto desde el año 70. Así que cuando vos dijiste, vamos a pagar nosotros, tenemos que pagar nosotros por ese mal manejo que explicó Álvaro y que complementó a Amodio. El problema es que yo voto desde el año 70, pero no sabía que mi voto tenía algún valor específico y no sabía que para que las ideas de las personas le llegaran a los representantes, uno tiene que integrarse a la política. En cualquier estamento, en cualquier lugar, tiene que integrarse. Y como la gota en la piedra puede llegar a influenciar sobre lo que las personas, nuestros representantes, presenten en el Parlamento. Así que tal vez en alguna medida pudo mitigarse ese corrompimiento de la situación que mencionaba Amodio. Pero yo lo descubrí tarde, yo estaba en un lugar donde no se podía nada más que votar, no viene al caso ahora. Y además, hoy que es posible comunicarse de una manera mucho más, entre comillas, fácil con los representantes, yo con mis 30 y pico años de periodismo debo tener unas 7.000, más o menos unos 7.000 celulares desde que empezó prácticamente la ola de celulares, y muchísimos de ellos son directamente los representantes, desde un concejal, al cual obviamente tengo que votar si quiero, Sí. hasta el propio presidente de la República saliente que se comunicaba conmigo cada 3 o 4 días. Mejor dicho, yo con él. Bien. Totalmente claro. Yo tengo unos mensajes y Bueno. vamos al otro tema. Mm. Que tenemos el tema percival importantísimo y tenemos Yo- un tema que es un tema sobre desarme de las personas, las armas en la sociedad, que lo trae don Alberto. El 220 dice, hola, buenas. Es muy bueno el programa, lo felicito. Les escribo desde Paysandú. Después tenemos el 776, dice Óscar López Goldaracena, creo que es el abogado del Zunca también, ahora tiene que defender a gremios de los que se llevaron la guita. Es verdad, y ha hecho una exposición muy interesante. Yo lo saqué senador, ¿no? Sí, sí. Yo lo saqué senador a López Goldaracena. Me debe el cargo a mí. Es ¿no? verdad, sí. Después lo cuento. Claro. Es brutal Sí, sí, esa. sí, claro. Esa es para colgar en el cuadro. Mm. Dice, el MLN Tupamaros y el Partido Comunista pensaban que la democracia era una utopía, un espejismo en el desierto. Después tenemos el 494 que dice, Orsi dice que va a España a ver a Pedro Sánchez. Yo creo que llega a España y Pedro Sánchez ya no es presidente de España, le ha puesto a Amodio un vino. Opa. Yo no sé si Se lo llega... juego.
Usted no juega, ¿no? Lo juego. ¿Lo juega el Lo vino? juego. ¿Que aguanta Sánchez? Sí. Sí, claro. Bueno, 494 está Sí, establecido. porque no hay otras. No hay- claro. ¿Te parece? Sí. Es un gato, tiene varias No hay- vidas. Sí, pero vos sabés que lo vi demacrado esta vez, ¿no? Sí. Esta Bueno, vez está. el poder, además de corromper, desmejora a las personas. Sí, pero yo lo veo muy mal parado en este último tramo por el tema de que se le está quebrando su mar, que es la fuerza que le estaba resistiendo. Y los otros le exigen, los catalanes le exigen cosas que no las puede dar. Así que está medio loco. Pero bueno, hay apuesta hecha entre Don Amodio y el 494. Falta- Tiene que Tanat, Cabernet, Sí, hay que ese- especificar. Seguro, claro. ¿Cuál gusta? ¿Cuál le gusta? Amodio, uno tiene que hablar del gusto de uno. Yo pago con el gusto que yo tengo. Bueno, un O al Stagnari no revés. estaría mal. ¿Cuál? Stagnari. Una Stagnari. Muy bien. Tenemos- Cabernet Sauvignon para Entonces es que tomamos Bastante Buenos clásico. Aires. ¿eh? Ya Y el que tomamos tomo el- yo también, sí. El 175 dice chorro es lunfardo. Los chorros chorrean, no chorean. Respeta el lunfardo, me dice a mí el 175 Sí. y tomo Brillante puntualización. Me imagino que tomo- Amodio también le aplaude. el consejo y la corrección. Acá hay otro. Dice, hola desde Salto, Wilson Landa, saludo. La importancia del programa que difunden verdades desconocidas y algunas muy ocultas. Gracias. Y Sí, ahora, también para mí algunos detalles, porque a pesar de que, como dije, ya tengo 73, yo viví casi todo el periodo que están relatando, tanto en los libros de Álvaro como en los escritos de Amodio. Yo desconocía el detalle fino, la puntualización hacia a mi memoria, que la transmitiré a mis hijos y eventualmente a mis nietos cuando me lo pidan. Y si no, les mostraré el programa. haga eso, difúndalo. Yo lo hago, ¿eh? Yo sé que sí. Acabo de ponerlo ahora en vivo en YouTube, acabo de ponerlo en mi estado personal en X, también Usted le da en las redes WhatsApp sociales. y Nosotros en eso también... somos medio Bueno, brutito. yo- Medio yo con la- brutito de por este eso, lado. yo vengo a remar, yo soy un invitado. Yo sé, pero viene y trae sus temas, que lo Bueno, vamos a charlar pero ahora. sí, Vamos a empezar con el tema de Percival. Sí, que no dijo nada. No, se la cobraron bien, porque le dijeron, grita en la... Eso lo dijo Salle. Sí. Salle, sí, pero también se lo dijo Yo lo vi por Salle, ¿no? el senador colorado. Ojeda. Ojeda se lo marcó. Gritaba en la calle, en la feria, ¿no? Y gritaba en la pulpería y se cayó callaba en la comisaría. Es un comisaría. dicho muy paisano. Sí, Eh, que es verdad, ¿no? sí. Y ojo, lo apretaron varias veces, lo expoliaron. No, pero él sabe. Sí. Él y cualquier persona que esté en el sistema estatal, especialmente empleado, porque es un empleado, él sabe que se tiene que ir de la fiscalía porque lo van a cogotar si decía algo que era relacionado con lo que había afirmado afuera en la cancha. Igual lo va a sacar Orsi. Yo, porque voy, él yo- es- yo es voy a independiente. hacer una pregunta. A ver. Percival le dijo esto para defenestrar a Díaz por el tema del Ministerio de Justicia, porque él lo quiere. En realidad están los dos defenestrados. Después del caso Feldman, ninguno de los dos puede ser ministro de Justicia. Pero la gente es de Y, poca memoria. y algo para el sistema político, pero especialmente para los miembros de la llamada coalición republicana. Sería un grave error, muy grave para la democracia, que saliera o que ellos habilitaran ese Ministerio de Justicia. De acuerdo. ¿Eh? Pero no por el Pero no tiempo. entiendo además si estuvieran en contra durante la dictadura todos los partidos políticos contra el Ministerio de Justicia que ahora lo quieran votar. Hasta parece ridículo. Y lo que no dijo Percival, lo que no dijo, Javier tiene una placa ahí. Porque había varios temas, ¿no? En la Sí. vuelta. Puede ser esto. Puede ser Fernández. Ya dijo Gonzalo Fernández, etcétera, etcétera. Bueno, yo le pregunto, si tenemos la placa, le pregunto, ahí dice operación, son 9 letras, empieza con C, y después se le agrega un número romano. Y le decimos a Percival, si él quiere, puede venir y él llena el resto con las otras 8 letras que faltan. Y si no se acuerda, yo capaz que lo ayudo, ¿no? A ver si ese es el problema en el cual no quiere hablar. Operación empieza con C y termina con un número romano. Pero es obvio lo que está pasando. Percival no puede seguir más en la fiscalía, porque es un peligro para el sistema judicial. Yo le voy a nombrar 7 casos acá
en los que está interviniendo, y en todos no tiene nada que ver lo que él escribe, porque es o una verdad media o una verdad disfrazada, con cosas y convicciones para procesar. Lo de Michelini y Gutiérrez Ruiz, sin duda, ¿no? Sí. Las chicas de Abril, 2. El vino envenenado, 3. Este episodio ahora de Bella Unión, 4. El caso de Roslik, que ahora se ve que la justicia primero notifica a un medio de prensa y después a las abogadas y a los involucrados. Porque salió en el medio, pero todavía no habían sido notificados las abogadas y los involucrados en ese caso de Fraiventos, ¿no? Y quiero preguntar si es cierto o no es cierto. ¿Qué hacían las adjuntas en San Javier antes que saliera el fallo o el mismo día que salió el fallo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Juntando testigos? No sé qué estaban haciendo en aquella ciudad. De la misma forma que cuando se produjo el tema de Bella Unión, una formalización, después salieron a buscar testigos. Se ve que no le alcanzaban con los que habían ido para entrenarlos y siguieron. Bueno, ya hablé de los vagones. Ese fue espantoso. ¿Qué más? ¿Qué más quiere Yo creo que es un peligro para la justicia que ese señor siga en la Fiscalía de Lesa Humanidad. Que hay un detalle. En un momento se presentó un escrito, en todo este lío van y vienen los escritos. Y la Suprema Corte de Justicia no hizo lugar al escrito, pero dejó sentado como que el nombre de Lesa Humanidad no era el correcto. Esa fiscalía se puede haber creado, pero haberle puesto otro nombre, porque no hay nadie en este país procesado por Lesa Humanidad. No, ni un solo procesado. Por eso. Y entonces, ¿por qué cada vez que sale en la televisión dice Lesa Humanidad, y los medios complacientes y varios más repiten Lesa Humanidad, Lesa Humanidad? No hay nadie procesado por Lesa Humanidad. Porque si procesan o alguien escribe Lesa Humanidad, se le caen todos los juicios. ¿Sabe qué pasa? Mi opinión, yo creo que él, con esto que hizo en el salir a la prensa, pegarle a Díaz, está buscando que lo saquen de la fiscalía, pero lo asciendan a un cargo internacional. Sí, ese puede ser lo otro, ¿no? Está buscando pegar el salto. Entonces el tipo dice, bueno, yo no jodo más, pero tirame para arriba. ¿Correcto? Horacio, una cosa, todos los casos que nombré, puede venir acá y yo le muestro directamente que es verdad y que no es verdad. Claro. A ver, fiscal dijo ante diputados que tiene asidero afirmar que Jorge Díaz lo trasladó en 2012 para evitar procesar a alguien importante. Si a mí el individuo me dice eso en una comisión parlamentaria, yo le tengo que preguntar a quién o a quiénes. Y si el tipo dice no lo voy a decir, bueno, macho, yo te denuncio en el juzgado. Anda a un juzgado a declarar. Porque si vos decís que tiene asidero afirmar que Jorge Díaz lo trasladó en el 2012 para evitar, entrecomillado, ¿no? Tiene asidero entrecomillado, evitar entrecomillado, procesar a alguien importante y no me lo decís en la cara, o lo inventaste y es plausible de que... O se está guardando la carta para negociar lo que Ay, vos decías No, recién. yo creo que ya la Fiscalía de Corte debería haber actuado y haberlo separado del cargo directamente. Sí, mira vos, papi, quédate porque acá. ¿qué seguridad da acá en todos los procesos este señor? Ninguna. Pero a ver, ¿no? si yo haces eso, terminamos en un lío en el juzgado de novela. Por ejemplo, el fiscal Rodríguez, Gilberto Rodríguez. Gilberto Rodríguez, delitos económicos, por el tema conexión ganadera, Ah. ¿no? Conexión ganadera, llama a un muchacho que no me acuerdo el apellido, que hizo un estudio, Caorsi, Sí, Caorsi. y parece que Caorsi no fue muy claro. Y ya le pegó un reto al fiscal, pero con razón. Vos lees el acta y el muchacho escapaba, no daba. Pero usted dijo que está el narcotráfico, que está Marcet. No, Marcet está otro tema. Empezó a escapar el muchacho, ¿no? Que aparte había sido amenazado no hace muchos días, semanas atrás, por cuando habló de los contactos con Paraguay. ¿Está bien? Por lavado de dinero. No necesariamente del narcotráfico, pueden ser de otro tipo. Coimas. Y habló, sí, de las coimas también de lavado de dinero por evasión a la FIP en la Argentina. Y el fiscal
le pegó una zapeca de novela, porque le dijo, usted no está siendo claro. Este buen señor, yo lo mando al juzgado, le digo, mire, yo lo siento mucho. Si el hombre sabe, tiene que hablar. ¿Cómo que no va a hablar? Y sabe que tiene que ir porque es funcionario público, no se podía negar él a la comisión. Ese es el otro tema. Si vos sos un Juan de los Palotes y no tengo ganas de ir, no voy, no te pueden obligar. Sos funcionario público, tenés que ir. El gran problema en el Uruguay que acá no quieren pasar determinadas rayas para no complicársela. Ahí la dejo. Gonzalo Fernández, el abogado presentó presentó una nota para ponerse a las órdenes de parte de Andrade y de Iberio, y el fiscal no es tan así como salió en los medios, pero dice que por el momento no les dice que no, por el momento, ¿no? Seguro. Exactamente, fue lo que me dijo a mí. Yo hablé con Gilberto Rodríguez claro, 2 veces esta semana. Por el momento, pero los títulos de los diarios eran que no, pero después dice es por el momento. Claro, Y además está tirando de la piolita. Seguro. Claro. Además son ese abrupto de Castillo de decir que el fiscal tiene que no decir lo que dijo. Bueno, pero si fuera a decir lo que no dijo, Castillo no debería abrir la boca, porque cada vez que habla... ¿Sabes cuál es el problema que hay? Y además el fiscal Gilberto Rodríguez, con quien me precio su amistad, y como dije, hablé 2 veces con él de este tema, obviamente que él no me puede revelar a mí cosas que no están en el expediente, por tanto hablamos en tema ex periodista, un señor fiscal, que el señor ministro de Trabajo se olvida de que el fiscal tiene autoridad sobre él y sobre todos nosotros, y no tiene autoridad él sobre el fiscal. Estamos todos sometidos a la justicia. Cierto. Y ahora que los fiscales tienen una enormidad de herramientas legales, cualquiera de nosotros puede ser detenido ipso facto, sin ningún problema. Después se verá. Por eso es importante que él se ubique y se dé cuenta que un ministro es un designado por el presidente, ni siquiera es elegido. No puede ponerse a la altura y pretender que el fiscal modere sus expresiones, porque de todas maneras el fiscal tiene autoridad directa, que es la fiscal general de la Nación, la otra Ferrero. Mónica Ferrero, que es la única que puede amonestarlo o iniciar cualquier procedimiento para que él, que no creo que lo haga, pero es la única autoridad directa que tiene. ¿Sabes cuál es el drama? A mí me molesta cuando el sistema político, en un caso que los toca, putean a la justicia. Y cuando no les toca a ellos y le toca al partido opositor, festejan a la justicia. Qué buen fiscal y aplauden. Qué buena jueza, qué buen juez. Toda persona en todo país democrático puede y debe, diría yo, discrepar con las sentencias, las decisiones de la justicia, eventualmente, en principio, con un fiscal. Pero no puedes acatarlas. No, eso no. Yo creo que sí que las personas tienen que... Las personas, dije, no los gobernantes. Sí. Lo peor que puede hacer un gobernante es salir a bocinar pretendiendo marcarle normas de conducta a un jerarca que pertenece al Estado y que nos representa, porque en realidad los fiscales son los abogados de la sociedad. Son los que acusan en nombre de las leyes que nosotros votamos para que se aprobara. Claro, el gran problema es que está todo tan politizado que después, como la selección de esos fiscales termina siendo política, porque el fiscal de corte es elegido políticamente, ¿Sí? la única opción que no es políticamente, pero es previo a la parte política, es cuando no hay acuerdo y va subiendo el de mayor antigüedad. Hay quien dice que, yo lo digo, que los fiscales tienen que ser electivos como en Estados Unidos. Claro. Los jueces no. Creo que los jueces tienen que seguir un sistema como el actual, aunque tiene algunos defectos, pero los fiscales deberían ser electivos. De esa manera nos representarían mucho más directamente y si los baja del avión, mucho más fácilmente también. Claro. El sistema político también se queja cuando se los involucra en la justicia, pero son ellos los que votan las leyes por las cuales después terminan Exactamente. involucrados. Sí, es muy difícil explicarle a las personas. Me ha tocado a mí, como esposo de una jueza, decirle, la jueza no hace la herramienta, Claro. la utiliza. El juez no puede salirse de los límites que la ley, que él no hace, tiene que aplicarla. No tiene otra opción, so pena de ser destituido. Entonces, lo que hacen los fiscales es aplicar la ley que nuestros representantes han aprobado. Puede no gustarle la ley, pero es lo que hay. Puede no gustarle, es verdad. Hay leyes que tienen defectos, son obra humana. Desde hace muchos años en el Parlamento había, no sé si en tu tiempo ya estaba operando, que era una parte del Parlamento, un grupo de personas que sugería
una mejor redacción para todas las leyes, Ah, sí. se proligiaba la ley. Sí. Yo tengo para mí que el problema es que, por más que la prolijé, si vos no la vas a utilizar ni la vas a aplicar, es clarísimo que, yo siempre digo que el ámbito de los jueces y de los fiscales, y los abogados en general, porque los jueces y los fiscales son abogados primero, es curioso cómo ellos, cuando van a aplicar la ley, se dan cuenta que tiene defectos. Es como si alguien diseña una herramienta. Supongamos, yo siempre asocio el ámbito de los abogados con el ámbito médico. Si un médico va a operar, suponiendo, y salvar una vida, y encuentra que la herramienta que tiene, desde el bisturí electrónico hasta cualquier otro, tiene defecto, tiene que hacer lo que pueda con eso, porque no tiene tiempo para ir hacia atrás y decir esto está mal, está defectuoso. Las leyes son exactamente igual. Cuando una ley se aprueba y luego se promulga y entra en vigencia, quien la debe aplicar, que son los abogados en general, digo, fiscales y jueces, y encuentra que tiene un defecto, no tiene más remedio que aplicarla. ¿Sabes dónde está la falla? En la Suprema Corte. La Suprema Corte sabe perfectamente bien cuando una ley es defectuosa y hasta inconstitucional y la deja vigente a no ser que la vayas a reclamar. Y solo te ampara al reclamante. Y cuando le bombardean, que ha pasado en varias oportunidades, principalmente con los impuestos, lo bombardean los reclamos y dicen, bueno, muchachos, hay que cambiarla porque me siguen llegando y tengo que declararla inconstitucional. Ahí lo que falta en la Suprema Corte, que también es política. Ese es el problema. Es que no se quieren chocar con el poder de turno. En realidad los miembros de la Suprema Corte ascienden a tal cargo por antigüedad calificada. Es decir, se necesita un determinado tiempo de ejercicio de la profesión como juez, pasar por lo menos por 4 materias, penal, civil, administrativo, cualquiera de ellas, laboral, y luego se autopromulgan, diría yo, porque hay un estado de cosas que hace que los miembros de la Suprema Corte no siempre son los mejores cuando ascienden. Se necesitan ciertos apoyos. Pasa en casi todos pasa en la vida militar también. Pero es curioso que eso pasa y luego puede darse el caso, como se dan en los tribunales de apelaciones, que la persona que llega al tribunal de apelaciones en lo civil, por ejemplo, no necesariamente entiende la materia civil. No está pero había una especializada. vacante y tiene que ascender. Entonces hay cosas para... Pero bueno, la idea era esa en general. Vamos al tema de... A ver cuántos minutos me quedan. ¿Tiene ahí? Ah, ya no- 10 minutos. ¿Eh? No, 8. No, poco Los más. bloques de Bueno, televisión ya son me- 8 minutos. Está bien, pero podemos Si no atender- aburrimos a la Si gente. nosotros acá lo hacemos continuo. Esto es como... Bueno, No tenemos corte, no ponemos publicidad. Andamos bárbaros. sí, bueno. Los 8 minutos es lo máximo que resiste una persona escuchando o viendo a alguien. Eso está de El programa recontra nuestro lo demostrado. van viendo de a puchito, me parece. Pero lo ven. A demanda. Seguro. Queda grabado en YouTube. Exacto, exactamente. Con la firma de Javier. Bueno, cuéntenos el tema suyo. Hace unos días, como todos habrán visto, murieron trágicamente, se dice que quemados en una celda en una cárcel, 4 personas que habían sido remitidas allí por haber cometido delitos. No sé si son penados o estaban en otras circunstancias, pero murieron. Parece que fueron reyertas internas entre esos que estaban en esa celda y otros que estaban allí. Todo el mundo sabe que la carencia de vigilancia en las cárceles ha llevado a un descontrol, es un caos prácticamente, no sé si imposible de resolver a esta altura, porque habría que cortar con un cuchillo muy grueso todo lo que el entramado que hay en las cárceles. Pero así están. ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionó el poder político? Que hubo representantes políticos, legisladores, legisladoras, que salieron a decir que hay que empezar de nuevo a desprisionalizar. No soltar presos, que es lo mismo, o casi lo mismo, porque desprisionalizar quiere decir que se va a tener, se le va a dar a los jueces una forma de que los delincuentes que son llevados, o por lo menos los sospechosos o imputados que son llevados ante su presencia, puedan zafar, que no vayan a la cárcel. Con las famosas medidas sustitutivas, que en la mayoría de los casos no se controlan un carajo, no las controla la policía porque no da abasto, y los que salen con esas medidas sustitutivas. Ni hablemos de la famosa gustaria de la justicia restaurativa, que es peor aún. Pero bueno, entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando se desprisionaliza a las personas que están a punto de ir a la cárcel, también implícitamente nos van a someter a todos los que estamos inermes en la sociedad, casi sin protección, a que haya otra invasión de personas
delincuentes que salen a la calle otra vez a delinquir. ¿Cuál sería la única forma en que nosotros podamos defendernos en nuestro hogar, no en la calle? En la calle la responsabilidad es de la policía. Ustedes me dirán, sí, también es de la policía en nuestro hogar. Sí, pero recuerden que la policía, para entrar a mi hogar, a sacar un delincuente de adentro, necesita una orden de allanamiento. Entonces, ¿cuál es la forma? Defendernos nosotros, los que estamos al frente de un hogar, sea mujer, hombre, tío, abuelo, menos o menor, deberíamos poder defendernos. ¿Cómo nos defendemos de un delincuente? De varias formas. Una es no dejarlo entrar y la otra es a la desesperada con un arma, que puede ser un arma que uno encontró en la casa, puede ser un arma blanca o puede ser un arma de fuego. Javier nos va a poner en el aire ahora un video que lo encontré en las redes, seguramente muchos los han visto, que explica a una persona quiénes pueden tener interés en que las personas no podamos defendernos, ni aún en nuestro hogar. Porque, como todos saben, en Uruguay, cuando una persona quiere salir a la calle y tener algo con que defenderse, primero tiene que comprar el arma, luego tiene que hacer un cursillo para efectivamente manejarla, luego tiene que hacer un trámite para que esa arma le sea permitido tenerla en la casa, dentro de los límites del hogar, y usarla solo para defensa y no para atacar. Y finalmente, en casos muy especiales, transporte de dinero, amenaza de muerte de manera consistente, en el caso de personas que estamos cerca de autoridades del Estado, también se nos permite tener armas para defender a esa persona cuando sale con los otros, no andar paseando yo con un arma. Esa es la última posibilidad, que se llama el porte de arma. La tenencia es lo segundo, y atrás de todo está la compra lícita del arma en una armería de plaza. Ahora Javier va a poner en pantallas de ustedes ese video y lo comentaremos brevemente entre los que estamos aquí en el programa. ¿Quién tiene interés en ver a la gente desarmada? El delincuente que está armado. Ok, uno. Y dos, el delincuente de cuello y corbata que puede terminar en la política y que no quiere que le resistan, ¿no es cierto? Cuando quiere imponer un sistema totalitario. ¿Qué fue lo primero que hizo Chávez? Una de las primeras cosas que hizo Chávez, desarmar a la gente. ¿Qué hizo Fidel Castro? Desarmar a la gente. ¿Qué hizo Hitler? ¿Tú sabes que una de las primeras leyes de control de armas en Europa la estableció Hitler? Para los judíos. ¿Por qué? Para que no pudieran defenderse. Entonces, mucho ojo con el que viene y te dice, ¿sabes qué más? Tú no necesitas tu arma, porque si te dice alguien del gobierno que no necesitas tu arma, probablemente necesitas un arma. Y necesitas un arma para defenderte a ti, a tu familia, y probablemente también para hacer un jaque al gobierno. Si el gobierno está para servirnos a nosotros, no nosotros para servir al gobierno. Es el gobierno el que tiene que tenernos miedo a nosotros, no nosotros al gobierno. Cuando el gobierno le tiene miedo a la gente, se llama libertad. Cuando la gente le tiene miedo al gobierno, se llama tiranía. Entonces yo me pregunto, ¿por qué este interés por desarmar a la gente honesta? Estamos hablando de gente honesta, la gente que pasa por un registro, que inscribe su arma en la Dirección General de Movilización, que hace los cursos, que hace el test psicológico y todo el tema. ¿Por qué desarmarlos a ellos? Si ellos no son el problema. Y no se hace nada para impedir que los psicópatas, los drogadictos, etcétera, todo el tren de Aragua, puedan disponer aquí incluso de arsenales de guerra. Nada, no se hace nada. Quiero decir una cosa al señor presidente de la República. Usted es cómplice de cada uno de los asesinatos que se producen en Chile por parte de personas que han entrado ilegalmente a través de la frontera y con armas y municiones que entran ilegalmente por la frontera. Y usted mantiene la frontera abierta. Bien, ese video es de Chile, es de hace 4 días, de una entrevista en un canal muy importante de Chile. Lo que yo quiero decirles es que yo sé que hablar de estos temas molesta y puede disgustar a muchas personas, porque en realidad la mayoría de los uruguayos son pacifistas. No les gustan mucho las armas. Si hay una urgencia, una extrema urgencia de defender a alguien, probablemente lo haga hasta con sus propias manos. Y no es lindo y no es bueno tener armas en la casa. Hablo prácticamente de las armas de fuego, porque son peligrosas. Yo no viene al caso porque sé manejar prácticamente cualquier tipo de armas, hasta he estado dentro de un tanque cuando se dispara. No viene al caso por qué. Por eso estoy hablando de esto, porque de esto algo sé. Entonces, lo que quiero decir es que cuidado con que no les hablemos a nuestros representantes para estas dos cosas.
no a la suelta de presos de nuevo, que ya se hizo en el periodo del ministro Díaz y fue un verdadero desastre, subió aritméticamente los delitos, porque como dijo muy bien Amodio, cuando una persona no tiene formas de vida, seguramente recurre al delito, de nuevo. Y lo segundo es que no permitan que nos quiten la posibilidad de tener un arma lícita, subrayo, lícita, en nuestro hogar. Porque van a empezar a pasar cosas terribles si vuelven a soltar los presos, porque todos sabemos que cada vez la violencia es mayor. Nadie ahora tiene ningún problema en matar a un anciano o un niño si fuera del caso. Entonces, no permitamos que nuestros representantes políticos, que son los que hacen las normas, nos quiten la posibilidad de tener un arma en nuestra casa. Si a mí me preguntaran, un conocido, un amigo o un extraño, y quiera tener un arma para protegerse en el futuro, yo no le recomendaría un arma de puño, cualquiera de las que se dispara con una sola mano. En mi experiencia personal, lo mejor, yo diría lo único, es comprar una escopeta, lícitamente, y luego hacer todo el trámite para declarar esa arma y tenerla dentro de la casa, únicamente dentro de la casa. La casa puede ser el apartamento, puede ser, ahora la LUC dio algunas otras posibilidades, Sí. a vista de persona. Quiere decir que si alguien viene hacia mi hogar y yo tengo la certeza de que viene con un fin ilícito, puedo dispararle. Probablemente no tenga muchos problemas con la ley, aunque algunos voy a tener. La escopeta es el arma más práctica para tener en el hogar. No es un arma fácil de manejar, lo sé, pero es mucho menos peligrosa y los trámites son relativamente más fáciles que tener un arma de puño. No opten, en el caso de que quieran tomar esta sugerencia mía, de que empecemos a tener cuidado con nuestro hogar, con nuestra familia, porque puede que se complique mucho en los tiempos que vienen. Gracias, Horacio. No, yo le voy a hacer una precisión. Coincido con usted y con lo que dijeron en el video. Y acá se preocupan por las armas legales y no se preocupan por las ilegales. Se preocupan, pero no tienen forma. No, Porque pero cada no lo vez que- suficiente. Bueno, no lo suficiente. Habría que allanar prácticamente cada lugar marginado y efectivamente cuando se hace se encuentra una cantidad enorme de armas. Claro, y controlar más y mejorar las aduanas. Y hay muchas cosas que hay que hacer. Y bueno, pero no vas a empezar por el lado fácil. El lado fácil es, usted tiene un arma porque usted la tiene registrada. No queremos que tenga más armas. Ese es el problema. Ese es el problema. Porque Y- desde los tiempos inmemoriales en Uruguay, para defender el hogar, se puede tener arma. Y no necesariamente de fuego, puede ser un machete, si uno lo sabe manejar. Exacto. Acá, en el Uruguay... Obviamente que el machete no hay que registrarlo, en- el arma de fuego sí. Exacto. Y en el Uruguay, en el último periodo del gobierno del Frente, el anterior al de la calle Pou, habían querido corregir la tenencia de las armas de los militares retirados. Que a determinada edad ya no la pudieran tener más. Y yo conozco a uno que está muy claro, tiene sus años, me dijo, a mí no me la van a sacar porque yo la pagué. Porque eso era un es- oficial que cuando estaban haciendo Bueno, la pero escuela... ahí hay varios memoles, Horacio. Primero, la mayoría de los militares que yo he conocido no saben disparar armas cortas. No la tienen. Solamente los oficiales tienen pistola Exacto. automática ahora en este momento, pero la mayoría de ellos están todo el tiempo con un fusil. Es muy distinto manejar un fusil a manejar un arma de puño. Muy distinto. Entonces, el hecho de que un retirado militar se le haya permitido tener un arma corta no es garantía que la sepa manejar, a menos que se haya entrenado para eso. Bueno, pero Son dos tipos de armas distintas. está bien, pero hasta, digo, el oficial usaba la automática, la pistola. Sí. Esa la tenía, por lo tanto habrá entrenado para eso. Si esa persona que vos estás nombrando es oficial, Es seguramente oficial sí. de altísimo rango en su momento. Entonces no hay duda que sí, en ese caso. Y cuando le han intentado robar, ha salido con ella y la policía lo mira y le dice, ay, si nosotros tuviéramos una de esas, dice, ¿no? Algo importante. Y el hombre dijo, a mí no me la van a sacar, dice, porque yo la compré yo. Cuando estaba en la escuela militar, cuando fui oficial, me la compré, porque lo obligaban a comprarse el arma. No es que se las daba el ejército. Entonces, En realidad se la daba y se la cobraba. bueno, es claro, se la daba y se la cobraba, Exacto. porque ese tipo Para de darle arma... un tipo de arma determinado, con una Determinado. munición determinada. con- Exacto. Y bueno, no sé si Amodio quiere hablar porque lo vi sintiendo varias veces. Yo oía que cabeceaba Puta y no madre. era que se estaba durmiendo. Justo amor. No, No, yo yo coincido. le pregunté fuera de micrófono una vez, aquí en las primeras veces que vine, si él había manejado armas y no recuerdo muy bien lo que me dijo, pero sé que de su puño y persona no mató a nadie directamente. Yo lo que coincido en mucho de lo que dijiste.
incluso en lo de la escopeta. Pero es tan difícil usar una escopeta en buenas condiciones Sí. que Una escopeta cuesta $1000 acá en Uruguay. no solo eso. Empiezan en $1000. No solo eso. Hay que saber usarla. Una señora Dueña de casa. dueña de casa, yo creo que es más peligroso darle una escopeta que puede herir a sus familiares dentro de la casa, porque vos sabés lo que son los perdigones. Sí. O sea, Además hay otro sistema ahora que es una especie de bala pequeña. sí, Se llama slot, que Sí. tiene un poder de pegada impresionante. sí, Una claro. escopeta más o menos a los 40 metros puede voltear a una persona con perdigones. Puede Claro. pegarle y tirarlo hacia atrás y herirlo. Y ahí con los slot puede matarla a los 90 metros. O sea, es, Estamos hablando de escopetas muy modernas, ¿no? sí, sí. Las viejas, si querés, escopetas que se usaban para cazar en el campo, Sí. que habitualmente tenían uno o a veces 2 cartuchos, esas Las serían rasquetas. exactamente las más adecuadas. Y en una lupara. Bueno, tengo algunos mensajes. El 494 pregunta, ¿en Uruguay venden Taser? ¿Puedo tener una en Uruguay? Pregunta. La Taser es una pistola que en vez de disparar perdigones o balas, dispara. Es curioso porque la pistola dispara 2 agujas que le tocan el cuerpo a la persona si está a menos de 4 o 5 metros y lo inmovilizan por una descarga eléctrica brutal, que si además tiene marcapaso directamente lo mata. Pero si es una persona sana, simplemente lo deja 10 minutos ahí en el suelo con la patita haciendo así, nada más. Pero no se vende en Uruguay lícitamente para No se cualquier vende. persona. Ok. La policía tiene algunas y lamentablemente tampoco las ha usado. Nos lo comentó en un programa pasado. Sí, hay una cantidad de armas que están anquilazándose, envejeciéndose y quedando fuera de uso en el Ministerio del Interior. No sé si porque tienen miedo que los policías las usen mal, aunque se les puede dar entrenamiento, o tienen temen algún tipo de repercusión política, porque curiosamente esas armas son las que impiden que un policía no tenga más remedio que matar en vez de inutilizar o Exacto. neutralizar a un delincuente. Sería mejor. Acá tenemos el 043 que dice, el personal militar que tenga aporte son oficiales. El personal subalterno, no. Muy cierto. El personal militar, oficiales, alférez en más, sí tienen armas cortas, pistola, Browning en general. Hoy pueden ser Glock. Si quieren tener su arma corta, la compran en la fuerza o armería. Cierto, muy Si cierto. no, la fuerza le da un arma del servicio cuando está de guardia por el servicio. Por lo tanto, la Exactamente. tienen que devolver. Sí, lo mismo que los soldados que las armas largas que utilizan las devuelven en el momento de terminar su turno en el cuartel donde les toca hacer guardia. Exacto. Después el 798 dice, excelente el video, claramente responde a lo que se quiere imponer desde hace rato. En lugar de respetar a los que votamos, tener miedo no es bueno. El 762 dice, soy José, el comisionista, yo los miro de corrido y no me aburro, dice. Ajá, Gracias, dice, José. saludos, muy bueno el programa. Me dice que es el comisionista porque el hombre viene al negocio de mi hija y acá lo ubico. El hombre se ha presentado. Ustedes no saben lo que se vienen y se presentan acá. No sé por qué cuerno. Bueno, hágale una ficha. No, vienen y me están haciendo un trabajo y compran libro. Han hecho eso, me ha pasado. ¿Cómo se llamaba aquel gordito tan simpático que tenía un programa, que era el único programa del Uruguay que tenía un registro de oyentes de 10 años atrás y lo fue incrementando hasta llegar a 5.000? Tenía un programa, se vinculó con el Partido Colorado mucho tiempo. ¿Cómo se llamaba? Mi madre lo escuchaba en Trinidad. Tenía un programa que se llamaba Divague, que es el único que yo recuerdo. En Montecarlo estuvo y en Oriental, creo que también, años y años y años. Que además organizaba bailes en el interior, muy, muy famoso. Muy, muy conocido, muy simpático, dicho sea de paso. Coco. No. Abel. No. Abel Duarte. Abel Duarte. exactamente. Abel Duarte. Tiene razón El ahí. único programa que yo recuerdo, y fui, un día yo tuve que ir a la radio por otro motivo, y me mostró primero en papel, después en una computadora, el único programa que yo recuerdo que cada vez que una persona decía, yo escucho su programa, deme su nombre, deme su teléfono. Es impresionante la cantidad de miles de personas que lo escuchaban, entre ellas mi madre, ya lo digo, y él tenía un registro. A mí me parece eso un respeto al televidente, en este caso, o al oyente, maravilloso. Dice el 076, lamentablemente estamos como en Argentina, se judicializó la política. Y acá nos decía... O se politizó. O politizó, sí.
La justicia. La justicia. Y nos ponía Abel Duarte lo que ustedes decían. El 776 dice: el local que ocupa hoy la presidencia de la República era el antiguo edificio del Palacio de Justicia. ¿O estoy equivocado? Sí, en era realidad, lo que iba a ser. en sus Lo que iba a orígenes, ser. el edificio que hoy ocupa Presidencia enfrente a la Plaza Sí. Independencia, exactamente era lo que iba a ser el Palacio de Justicia. Pero se solucionó porque enfrente al Palacio Piria, que hoy ocupa la Suprema Corte, el edificio donde antiguamente estaba Honda, ¿Qué onda? Ahí pusieron. se recicló todo y se colocaron allí las oficinas del Exacto. Poder Judicial. El 383 para vos, Amodio. El gordo se llamaba Riera. Opa. Riera. Dice el 383. Usted sí que No, no el lo gordo reconoce. Riera yo lo conocí. ¿No era el que no pasaba en el caño? No, 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 Era no, otro. no. ¿Qué mencionó? Estaba No, preso no. en Punta Carreta. No, no. Riera era, no era tan gordo como el que digo yo. Era el número uno en la lista de presos. Para el próximo programa voy a traer el ¿Vas nombre. a traer la lista? La lista está. No, está. por el orden, para la salida. Ah, no, yo eso es pensé que era el imposible. número uno para Esa salir. está acá. No, fue Yo quería preguntar esa. el número uno, Ah. número uno en el penal de Libertad. Ah, con el número uno. El número con uno en el de penal la de cancha, Libertad. era el golero. Tengo el 151 que pregunta. El ¿en gordo cuán- Riera lo conocí. Servando Riera. ¿En cuántos partidos Servando. políticos participó Perrones? ¿Saben? Yo 5. sé que en 2. En 5, en 5. ¿En 5? Sí, sí. Y tuvo periodos muy breves en cada uno de ellos, pero sí. En unos más, en otros menos. Originalmente era Colorado. Ustedes saben que voy a dejar la pregunta y la tiro, ¿no? El hombre fue el que salvó ayer al Frente Sí, Amplio. sí. Pero estamos medio Salud, bajando. entre comillas, Estamos ¿no? medio bajando el nivel si nos ponemos a hablar de Perrones, ¿no? No, pero ¿sabes qué pasa? ¿Eh? Yo quisiera hablar Un que hable representante Manini. nacional. Yo Un quiero que hable representante Manini, nacional. porque no me importa Perrones. Pero no, Perrones le dio el él voto. no se va a inmolar, dijo la fiscal. Sí, claro. No se inmolará, pero es el hombre que tiene que hablar. No, Usted pero no sabe que... vos tenés los perritos para eso. Pero está bien, pero alguien le tiene que ir a preguntar. Aparte me divertí como loco, porque tengo varios... Obviamente que Perrones no hace eso si Manini no estuviera de acuerdo. Por supuesto. Bueno, está. Yo qué sé, o se partió el partido. No solamente van a soltar presos, van a No, soltar los otros no, presos no, que están porque en Domingo Arena ¿Te también. parece que lo suelta? No, Manini justificó hoy por la mañana Ah, en el programa de Neri Pinato el voto de Perrones. de Perrones. diputado El Perrones. voto de Cabildo Abierto, Sí, vamos, pues fueron los dos Sí, sí. votos. en realidad. Lo justificó. Luego, Eduardo Luz explicó por qué no debió votarse. Porque se presenta en una rendición de cuentas un proyecto que es para la ley de presupuesto. O sea que arrancó mal de Debería estar ese pedido en la ley de presupuesto, no en la rendición de cuentas. Espere que nos quedan un par de mensajes más que me siguen llegando. Dice: fui personal subalterno de la FAU, Fuerza Aérea Uruguaya, y para comprar armas tengo que hacer todo el proceso. Mi hermano oficial del ejército no tiene su problema. Después el es 2 así, es así. Es así. Es El tal como lo dice. 285 dice: felicitaciones por el programa, muy bueno como siempre. Y dice el 151, lo que decía usted, Manini ya habló hoy en El Observador, y después nos pasan el decreto reglamentario de la conducta en la función pública referente a declaraciones del fiscal Percivale, que lo vamos a estudiar, que es interesante. Interesante, sí. Y no me quiero olvidar, y lo tenemos que hacer porque si no nos van a matar. Nosotros 4 libros teníamos que regalar, y habíamos hecho una compulsa en donde de todos los mensajes solo uno había acertado todos los números que habían dado ustedes dos más el de Javier, que eran el 691750. Anulado todos los correspondientes números, había quedado el 099091107, que acertó todos los números. Ese ya tiene un libro. Un televidente prolijito como Amodio. Ah, pero mató al tipo, ¿no? Anotaba todos los números. A ver, tenemos un solo problema. Se los tengo que explicar. Hubieron un empate en el segundo puesto que fue brutal, ¿no? Entonces, como fue brutal el del segundo puesto, vamos a buscarlo y ustedes me van a tener que dar números. Yo hice una lista. No, no. ¿Cuántos libros escribiste? No.
Pero lo tenemos que hacer. Yo sé que estamos fuera de hora, pero estamos No, bien porque empezamos tarde. Más que fuera de hora estamos. Estamos pasadísimos de hora. Bueno, creo que son 13. Igual hay un récord, ¿no? No, ya estamos aburriendo a la gente, ¿no? No, sí, en eso tenés razón, Juan, tenés razón. Si quieren lo hacemos el... No, ahora no, lo hacemos el lunes que viene. No, porque tengo que encontrar tengo la hoja en algún lado y la foto también. Ustedes van a tener que dar un número y está correlacionado. El número que asignen será los que ganen. Hay 13... Entonces lo que podemos hacer es, apenas empiece el programa, dar a conocer los ganadores. Los ganadores. Los ganadores y los... No se preocupen, para el programa que viene les pongo un timbre y me corto yo el timbre a mí y los corto a ustedes también. Está bien. Eso les prometo que se los hago. Hay una campanita que en Buscadores fue que yo la usé. Creo que tengo esa. Bueno, de mi vieja cuando era maestra. muy simpática, claro. Bueno, nos vamos, Dios. Nos vamos, señores. Hasta el próximo lunes. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.